En 1645, un joven samurái llamado Yubat se encontraba temblando ante su Amon. Mañana se enfrentaría a su primera batalla real. Los hombres intentarían matarlo. Él intentaría matarlos, y él estaba aterrorizado. Maestro. Yubat susurró. ¿Cómo dejo de tener miedo? El maestro lo miró con ojos que habían visto 100 batallas. Tú no, en el miedo nunca enojas. Pero te enseñaré a moverte por él como si no existiera. Esto es lo que nadie te cuenta sobre coraje. Los samuráis no eran intrépidos. Sentían el mismo terror que sientes ante una entrevista de trabajo, una conversación difícil o defenderse. La diferencia, tenían un sistema para actuar a pesar del miedo, y ese sistema funciona tan poderosamente hoy como lo hizo hace 400 años. Hace tiempo. La pregunta es, ¿estás listo para aprender cómo los guerreros desarrollan coraje cuando tu cerebro te grita que corras? Capítulo 1. El despertar. La prisión de Marcos Rivera tenía 32 años, cuando se dio cuenta de que el miedo le había robado la vida entera. No el miedo dramático, ni fobias a las arañas, ni a las alturas, solo en una ansiedad sofocante y cotidiana que hacía que todo pareciera imposible. Al hacer llamadas en el trabajo, su corazón se aceleraba hablando en las reuniones, ensayaba durante horas, y luego no decía nada. Acercándose mujeres, olvídalo. Incluso enviar mensajes de texto a las amigas era agotador. Era un estudiante de último año, desarrollador de software, inteligente, capaz, completamente paralizado. Su jefe lo detuvo. Lo dejé a un lado un martes. Marcus, eres brillante técnicamente, pero necesitas presentar a los clientes. Necesitas dirigir reuniones. Si no puedes hacerlo, ahí no había camino a seguir aquí. Marcus asintió, sabiendo que nunca lo haría, sabiendo que renunciar primero. Esa noche, sentado solo en su apartamento, el mismo apartamento en el que había estado lo había tenido durante 8 años, porque buscar uno nuevo le parecía demasiado abrumador. Marcus miró su vida. 35 aplicación de citas coincidencias. Nunca envió mensajes. 3 invitaciones de amigos a eventos, todas rechazadas. Una oportunidad de promoción evitada. 2 invitaciones a conferencias ignoradas. Toda puerta que requería coraje permaneció cerrada, y su mundo siguió encogiéndose. Su papá llamó. Hijo, ¿vienes al día de acción de gracias? No lo sé, papá, estoy. Marcus. La voz de su padre era suave pero firme. No lo visité en 2 años. ¿No estás ocupado en té? Estás escondiendo. La palabra me impactó. Bofetada. Escondiéndose. Eso es exactamente lo que estaba haciendo. Escondiéndose de las llamadas telefónicas. Escondiéndose. Las situaciones sociales. Esconderse de las oportunidades. Esconderse de la vida misma. Marcus empezó a llorar. No era un sollozo dramático, sino lágrimas silenciosas por su rostro mientras estaba sentado en su oscuro apartamento, dándose cuenta de que había dejado que el miedo tomara cada decisión del pasado. En década. Papá, no sé cómo dejar de tener miedo. Su padre hizo una pausa. ¿Tú recuerdan a mi amigo japonés, el señor Teada? Ayuda a la gente con exactamente. Esto no es terapeuta, es algo así diferente. ¿Quieres su número? Marcus casi dice que no porque llamar a el extraño lo aterrorizó, pero algo se rompió en ese momento. Sí, envíalo. En capítulo 2. El director. Conociendo al maestro Teada, el dojo no parecían se esperaba a Marcus. Nada de estudiantes con ropa deportiva, nada de cojines de meditación, solo un espacio de madera, con un pequeño jardín visible, a través de las ventanas del suelo, al techo. El maestro Tera entró a finales de los 60, en una casa de estilo esbelto, mudándose con esa calma específica, que te hace enderezar la postura, involuntariamente. Marcus, tu padre me dice que tienes un problema con el miedo. Me pongo ansioso por todo. Llamadas telefónicas, reuniones, situaciones sociales. Me está arruinando la vida. Teada asintió. Andain, ¿qué opinas? Valor es, pensó Marcus, ser valiente, no tener miedo. Angraron. Teada se sentó.
El coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es la capacidad entrenada para actuar a pesar del miedo. A los samuráis sentían terror antes de la batalla, pero tenían un sistema para avanzar. Señaló un pergamino en la pared. 2 japoneses personajes. Fosin. La mente inamovible. No una mente sin miedo, sino una mente que el miedo no puede moverse. Y esto señaló a otro personaje. Kazan. Continuó mejora a pasos microscópicos. No entiendo cómo esto ayuda con la ansiedad. Déjame preguntarte algo en cuándo. ¿Empezaste a evitar cosas? Pensó Marcus. Di una presentación en la universidad. Me quedé paralizado. Olvidé en todo. Todos me vieron fracasar. Después de eso, empecé a decir que no a todo en público. Entonces, una mala experiencia creó un patrón. Y ese patrón ha crecido durante, ¿cuántos años? 10 años de entrenar tu cerebro para que el miedo signifique parar. 10 años de vías neuronales que refuerzan la evitación y crees que puedes revertirlo en un taller de fin de semana. Marcus sintió la vergüenza aumenta. Así que no hay esperanza. No dije que no se puede deshacer en 10 años en un fin de semana. Pero puedes deshacer 10 años en 10 meses si estás dispuesto a hacer algo que parece imposiblemente pequeño. ¿Qué es? Teada sonrió. Para ellas próximas 2 semanas, todos los días, quiero que hagas una llamada telefónica. No es difícil. Uno llama a un restaurante y pregunta su horario. Llama a una tienda y pregunta si tienen algo en stock. Máximo 30 segundos. Eso es todo. Marcus se rió. Eso es todo. Eso no me quitará la ansiedad. Tienes razón. Una llamada no solucionará tu ansiedad, pero 14 llamadas te demostrarán algo crucial, aunque puedes afrontar el micromiedo y sobrevivir. Y esa prueba es la semilla de todo coraje. Marcus se fue confundido esperaba técnicas de meditación, ejercicios de respiración, terapia. En cambio, le dijeron, haz una llamada. Pero algo que Teada dijo, se le quedó grabado. Has pasado 10 años entrenando tu cerebro para tener miedo. Ahora, pasarás 10 meses entrenándolo para ser valiente. Eso por la noche, Marcus buscó una pizzería. Con el corazón latiéndole con fuerza llamó. Hola, ¿a qué hora cierran? Las 9 de la noche. Angie Satois. Él han colgado, con las manos temblorosas, pero vivo. Día 1 completo, capítulo 3, a la prueba. El reto de 14 días en la primera semana fue brutal. Todos los días, Marcus tenía que su llamada telefónica, y cada día, su cerebro le gritaba que no lo hiciera. No necesitas para saber cuándo cierra esa tienda. Estás siendo un estúpido. Pensarán que eres raro, pero lo hizo, de todos modos. Día 3, llamé a una biblioteca para preguntar por el horario. El quinto día, llamé a un gimnasio para preguntar por la membresía. El día 7, llamó a su compañía de seguros con una pregunta. Para el 7º día, algo cambió. La llamada todavía lo hacía nervioso, pero dejó de imaginar catástrofes. Simplemente lo hizo. El día 14, regresó al dojo. ¿Tomaste las 14 llamadas? Sí. ¿Cómo te sientes? Sinceramente, estoy un poco orgulloso. Es una tontería. Son solo llamadas, pero cada día hacía algo que me asustaba. Teada asintió. No es tonto. Esencial. Acabas de aprender el primer principio. Desarrollar coraje. La constancia supera la intensidad. Continuó. La mayoría de la gente intenta para enfrentar sus miedos, saltando a lo profundo. Gran discusión, gran confrontación, gran riesgo, y se ahogan. Luego, nunca lo vuelven a intentar. Pero los samuráis no entrenan su coraje lanzándose a la batalla. Entrenaban haciendo una cosa ligeramente difícil, luego otra, luego otro, construyendo vías neuronales de valentía mediante la repetición. Teada se puso de pie. Ahora, las próximas 2 semanas. Las mismas llamadas. Pero añade esto. Cara. Conversación en trabajo. Oblígate a hablar una vez. Solo una vez. Aunque solo sea para estar de acuerdo con alguien. Habla. Marcus sintió que el pánico crecía. No puedo. ¿Puedes hacer un teléfono? ¿Llamada al día? Sí.
Pero entonces, puedes hablar una vez al día en el trabajo. Lo mismo a nivel de dificultad. Ya has demostrado que puedes soportar tanta incomodidad. Marcus se dio cuenta de que Teada tenía razón. Si él, Ann, podía llamar a desconocidos, podía hablar una vez en una reunión con conocidos. Bueno, lo intentaré. No, lo harás tú. Intentando es darse permiso para fallar. Hacer es comprometerse con la microacción sin importar el resultado. Marcus salí, o punto de el dojo, y algo se le ocurrió por primera vez. No estaba solo en esta lucha. En algún momento a lo largo de la historia, innumerables hombres han sentido este mismo miedo sofocante, y algunos de ellos han encontrado una manera de superarlo, no por eliminando el miedo, sino desarrollando la disciplina para actuar a pesar de él. El samurái se había enfrentado a la muerte con este sistema. Seguramente podría enfrentarse a una reunión. Si sientes lo que sintió Marcus, si el miedo ha estado influyendo en tus decisiones en sí, has luchado demasiado tiempo. No estás solo. Los guerreros a lo largo de la historia han recorrido este mismo camino. El camino de la valentía a través de la disciplina, paso a paso. Suscríbete a la presencia y al propósito para recorrer este camino del guerrero con nosotros, Ann. Porque la valentía no es un don, es una habilidad que se desarrolla, y Marcus apenas empezaba a desarrollarla. Capítulo 4. Ann, Psicología del Guerrero. La ciencia del microcoraje. Lo que Marcus aún no sabía era que Teada no solo enseñaba filosofía, estaba aplicando la neurociencia que los samuráis habían descubierto a lo largo del siglo XIX, años de prueba y error. Así es como funciona realmente el miedo. Tu amígdala, el centro del miedo del cerebro, desencadena la reacción de lucha o huida al percibir una amenaza. Para los humanos antiguos, esto significaba depredadores. Para los humanos modernos, significa rechazo social, juicio, fracaso. Problema en tu amígdala no puede distinguir entre una amenaza real y una imaginaria. Una llamada telefónica desencadena la misma respuesta que un tigre, pero esto es lo que el samurái entendió instintivamente. La exposición repetida a microdosis de miedo reconfigura la amígdala. Neurociencia moderna esto lo llamamos terapia de exposición o desensibilización sistemática. Los samuráis lo llamaban kazan, mejora continua mediante pequeños pasos. Cada vez que Marcus hizo una llamada y sobrevivió, su cerebro aprendió que la amenaza era falsa. No necesitamos máxima alerta para este estímulo. Después de 14 repeticiones, comenzaron a formarse vías neuronales. Teléfono. La llamada equivale a una incomodidad manejable, no a un peligro mortal. Miyamoto Musashi escribió en el libro de los 5 anillos: el camino del guerrero está en el entrenamiento. Día a día, ampuls tu espíritu. Mes a mes, refinas tu estrategia. No tengas miedo día a día, mes a mes. El Hagakure, el código samurái, según algunos, el coraje no es ausencia de miedo, es el juicio de que algo es más importante que el miedo. Para Marcus, ese algo era vivir una vida en lugar de esconderse de uno. Pero hay algo más profundo. Teada le estaba enseñando Fosin, la mente inamovible. No es una mente sin miedo, pero una mente que el miedo no puede apartar de su propósito. El filósofo estoico Epicteto enseñó el mismo principio. No es lo que en te pasa lo que importa, pero cómo reaccionas. La versión samurái del miedo urgirá. Eso no está bajo tu control. Pero si actúas o te quedas paralizado, eso sí está en tu control. Esta es la diferencia crucial entre el pensamiento positivo occidental y la filosofía guerrera oriental. Enfoque occidental. No tengas miedo. Tú puedes, cree en ti mismo. Samurái y acércate. Tendrás miedo. Actúa de todos modos. Se niega la realidad. El otro te entrena para funcionar dentro de la realidad. La psicología moderna lo confirma. La investigación de la doctora Susan David sobre la agilidad emocional demuestra que aceptar las emociones difíciles, en lugar de luchar contra ellas, conduce a mejores resultados. Los samuráis sabían esto,
hace 400 años. Pero Teada también estaba construyendo algo más: hábitos clave. Al obligar a Marcus a realizar una pequeña acción valiente a diario, estaba creando AN4, lo que los psicólogos llaman un hábito clave, un hábito que desencadena una reacción en cascada en cambios positivos. La investigación de Charles Duhigg sobre los hábitos muestra que las pequeñas victorias crear impulso. Una valiente llamada telefónica facilitó un poco la conversación en una reunión, lo que facilitó enviar un mensaje de texto a un amigo, lo que me facilitó probar algo nuevo. Esto es Kaizen en acción. Una mejora del 1% diaria se traduce en una mejora de 37 veces al año. Marcus no necesitaba para volverse 100% más valiente de la noche a la mañana. Necesitaba volverse 1% más valiente hoy, entonces mañana otra vez, y luego otra vez. Why low? Mejor es que este sistema se refuerza a sí mismo cada vez que enfrentas el miedo y sobrevives. Tu cerebro crea una experiencia de referencia, una prueba de que el coraje es posible, que las predicciones del miedo sean exageradas. Los samuráis crearon miles de estas experiencias de referencia. Mediante el entrenamiento, para cuando se enfrentaron a la batalla real, sus cerebros tenían evidencia abrumadora. Hemos sobrevivido a dificultad anterior. Podemos sobrevivir a esto. Marcus estaba construyendo esa misma evidencia, una llamada a la vez. Capítulo 5a. La primera. Transformación. El mes de la reunión.dr, San Marcus había hecho 90 llamadas telefónicas, hablado en 60 reuniones, comenzó poco a poco conversaciones con 30 desconocidos. Nada de eso era cómodo, todo era posible. Entonces llegó la verdadera prueba. Su jefe, Marcus: necesitamos a alguien que presente el nuevo software al equipo ejecutivo. 30 minutos. ¿Puedes hacerlo, viejo Marcus? Habría dicho que no inmediatamente. El nuevo Marcus sintió el terror familiar creciendo, el corazón acelerado, las palmas sudorosas, la mente gritando: volverás a fracasar. Pero entonces recordó, se había enfrentado a microversiones. De este miedo 180 veces en 3 meses. Lo haré en la semana antes de la presentación. Marcus no durmió bien. Ensayaba obsesivamente. El miedo era enorme, pero había aprendido algo de Teada. El miedo no significa detenerse. El miedo significa esto en asuntos importantes. La mañana de la presentación, Marcus fue al dojo. Tengo miedo, le dijo a Teada. Bien, eso significa que tu amígdala funciona. Ahora, muéstrame tu respiración. Marcus respiró 2 veces rápido. Estás alimentando el miedo. Los samuráis, antes de la batalla, practicaban la respiración controlada. 4 tiempos. Aguanta 4, 4 fuera, 4 en punto. Esto le indica a tu sistema nervioso: estemos a salvo. Marcus practicó. Su ritmo cardíaco disminuyó. Ahora sentirás miedo durante eso. Presentación. Cuando lo hagas, respirarás y continuarás hablando, no porque seas valiente, sino porque estás entrenado. La presentación se llevó a cabo en Marcus. Entró en la sala de conferencias. 8 ejecutivos. Le temblaban las manos al conectar su portátil. El miedo lo azotaba. Coram finge enfermedad. Cualquier cosa menos esto. Respiró. Cuenta hasta 4. Empezó a hablar en su voz. Se quebró en la primera frase. Hizo una pausa. Respiró. Continuó. 5 minutos después, algo cambió. El miedo no desapareció, pero dejó de luchar contra él. Simplemente coexistió con él. Hablando a pesar de ello, después de 15 minutos, se olvidó de tener miedo. Simplemente estaba explicándole el software que conocía al dedillo. Terminó en 29 minutos. El director técnico asintió. Buen trabajo, Marcus. Presentación clara. ¿Cuándo podemos empezar la implementación? Marcus se fue de esa habitación en un día. No había muerto, no había sido humillado, no había fallado. Catastróficamente, como su cerebro prometía, lo acababa de hacer en esa noche en el dojo. Teada sonrió. Tú descubrí algo hoy. ¿Qué fue? Que podía hacerlo. Ese miedo reside en el resultado. Sí, pero más profundo. ¿Qué aprendiste sobre ti mismo?
Marcus pensó que no soy la persona que creía ser. No soy alguien que no pueda presentarse. Soy alguien que fue entrenado para evitar. Y ahora me estoy entrenando para actuar. Esta Te Quitase dice que es la primera transformación de la identidad de cobarde a la identidad de alguien que construye coraje. No de cobarde a héroe, pasando de congelado a entrenamiento. Continuó, los samuráis no se consideraban valientes, se consideraban guerreros en entrenamiento. Siempre entrenando nunca llegó. Esto mantuvo el ego bajo y el progreso constante. Marcus sintió algo turno. Number Baruto simplemente estaba poco entrenado y el entrenamiento podía continuar. Para siempre. Pero la presentación de Marcus fue solo una victoria superficial. La verdadera prueba, el que probaría si realmente había cambiado, aún estaba por llegar. Y requeriría más coraje que en todo lo que había hecho hasta ahora. Capítulo 6. Arco de entrenamiento profundo. La escalera del miedo. Tada le presentó a Marcus algo que él llamó la escalera del miedo samurái. En el Japón feudal, los jóvenes guerreros no iban directamente del entrenamiento a la batalla. Progresaron a través de pruebas cada vez más difíciles. Primero, la guardia nocturna en solitario, enfrentando el miedo a oscuridad, soledad. En segundo lugar, proteger a figuras importantes. Responsabilidad sin combate. Tercero, escaramuzas con bandidos. Combate limitado. Cuarto, batalla completa. Caos. Total en cada nivel se basaba en el anterior. Cada nivel parecía imposible hasta que hayas dominado el anterior. Haremos lo mismo con tus miedos, dijo Teada. Hizo que Marcus enumerara cada situación. Eso lo asustó de 1 a 10 de dificultad. Hacer llamadas telefónicas. Ya lo dominaba. Hablar en reuniones. Me resulta cómodo. Empezar conversaciones con desconocidos. Está mejorando. Asisto a eventos sociales solo. Sigue siendo aterrador. Hablar en público ante grandes grupos es paralizante. Enfrentar personas cuando se necesitan, imposible. Invitar a las mujeres a salir, absolutamente no. Liderar un equipo, ni siquiera puedo imaginarlo. Subiremos esta escalera, peldaño a peldaño. Nunca nos saltamos. Nunca te apresures. Siempre termina antes de ascender. Durante los próximos 6 meses, Marcus entrenado. Asistió solo a un evento de networking. Se obligó a sí mismo. Sentarse a 5 personas. 6. Sentía como si se estuviera muriendo, pero lo hizo de todos modos. 5. Se unió a un club de Toastmasters. Dio discursos de 2 minutos por semana. Se dieron la mano todos los días en tiempo. Continuó de todos modos. En el 6º mes, tuve una conversación difícil con un compañero de trabajo que seguía atribuyéndose el mérito de su trabajo, con la voz temblorosa, pero dijo lo que había que decir. James 7. Preguntó una mujer de su clase de kickboxing para tomar un café. Ella dijo, no, sobrevivió. Preguntó otra persona, 2 semanas después. Una mujer dijo, sí. Cada peldaño de la escalera parecía imposible, hasta que lo subió. Entonces, se convirtió en la nueva línea de base. Tida explicó esto. Es la mentalidad de principiante de Shosen. Aunque has hecho cosas valientes, abordas cada nuevo desafío como un principiante. No. No, debería ser mejor en esto. Solo estoy entrenando esta habilidad ahora. Durante una sesión, Marcus se derrumbó. Llevo 6 meses haciendo esto. ¿Por qué? Sigue siendo difícil. ¿No debería tener confianza ya? La respuesta de Tera cambió en todo. ¿Crees que el punto final es la confianza? No, el punto final es competencia a pesar de la incomodidad. Los samuráis nunca dejaron de sentir miedo. Dejaron de permitir que el miedo controlara su comportamiento. Siempre siento algo de ansiedad ante la dificultad. Eso no es fracaso. Es humano. El objetivo no es sentirse valiente. El objetivo es actuar con valentía. Hay una gran diferencia. Esto replanteó todo para Marcus. Había estado esperando sentirse seguro antes de actuar, pero la confianza es el resultado de la acción, no la requisito previo. Los samuráis lo sabían, por eso su entrenamiento se centraba en la disciplina, no en la emoción. Haz lo que debes hacer,
Ann siente el miedo. Hazlo de todos modos. Ann repita así. Le enseñó un ritual. Matthew Tainer. 5 o'clock a.m. en despertar a las 5:05 alto m en ducha fría. Entrenamiento con molestias físicas. Las 5:15 alto m en 10 minutos. Meditación, zazen, entrenamiento mental. 5:25 diario 1. A miedo que enfrentarás hoy. Las 5:30 de la mañana planifica exactamente cuándo y cómo lo harás. Acéptalo. Este ritual creó lo que Teada llamó presencia guerrera. El estado de estar completamente alerta, consciente y comprometido con la acción, independientemente del estado interno. Marcus descubrió algo profundo. La disciplina crea libertad. Al comprometerse con el ritual sin importar cómo se sentía, se liberó de la tiranía del estado de ánimo. No importaba si estaba cansado, asustado o desmotivado. El ritual sucedió, el desarrollo del coraje sucedió. Esto es Ganbaru. El concepto japonés de perseverar ante las dificultades no es pensamiento positivo ni motivación, solo continúa, a pesar de todo. Para el 9º mes, Marcus había llegado al 7º peldaño de su escalera del miedo. Había hecho cosas que parecía imposible 8 meses antes, pero el 8º escalón todavía lo aterrorizaba, lo que le llevó a Nekipon. Y eso es exactamente lo que su jefe estaba a punto de ofrecer. Durante una semana particularmente difícil, Marcus se sentó en meditación, y un pensamiento surgió no de su propia mente, sino de algo más profundo. Todo guerrero que ha caminado este camino ha enfrentado estos mismos momentos, los momentos donde el miedo se detiene y la disciplina continúa. Tú no estás tan solo en este entrenamiento. A través del tiempo y del espacio, los guerreros eligen la valentía sobre la comodidad. Únete a nosotros en esta práctica. El pensamiento pasó a Ann, pero Marcus lo sintió. Era parte de algo más grande que él mismo, una tradición eterna de hombres que desarrollan coraje a través de la disciplina. Si tú también estás en este camino, si estás entrenándote para actuar, a pesar del miedo, estás recorriendo el camino del guerrero. Suscríbete para continuar esta formación con nosotros, porque el coraje se construye juntos, no solos. Capítulo 7. El final confrontación. Liderando a través del miedo. Mace 10. El jefe de Marcus lo llamó Marcus. He visto tu transformación. Hace un año, no podías hablar en las reuniones. Ahora, eres en presentaciones a ejecutivos, liderazgo de proyectos y mentoría de jóvenes. Queremos que ... para liderar el nuevo equipo de desarrollo. 8 personas. ¿Listos? Cada célula el cuerpo de Marcus gritaba, no. Liderar un equipo implicaba decisiones diarias. Gente han depender de las confrontaciones cuando las cosas van mal, de la visibilidad cuando las cosas fallan. Responsabilidad total. El viejo Marcus habría declinado de inmediato. El nuevo Marcus sintió el terror y dijo que si de todos modos, la primera semana fue un caos. Los miembros del equipo discutían sobre arquitectura, se incumplían los plazos, y un desarrollador senior socavaba sus decisiones, y Marcus en el medio luchando contra el pánico, mientras intenta liderar. Hey, la amada, Teada, no puedo con esto, es demasiado. Puedes hacerlo hoy. ¿Qué? ¿Puedes liderarlos hoy? ¿Solo hoy? No para todo el proyecto. ¿Solo hoy, Marcus? Pensé, sí, solo hoy puedo. Mañana te preguntaré lo mismo. Preguntan y responderás de la misma manera. Andada, liderazgo a la vez. Esto fue Kazan, aplicado al máximo en miedo. No te conviertas en un líder seguro. Simplemente, lidera adecuadamente hoy. Marcus comenzó a aplicar todo lo aprendido cuando el desarrollador senior lo desafió públicamente. Marcus usó respirando, sintió el miedo y con calma declaró su decisión. No se agravó, no se echó atrás, simplemente mantuvo su posición a pesar de la incomodidad. Cuando un proyecto la fecha límite parecía imposible, Marcus tuvo la difícil conversación con su jefe en voz temblorosa pero clara. Necesitamos 2 semanas más, o la calidad se resiente. Cuando un miembro del equipo no rendía, Marcus tenía la confrontación que habría evitado Ann hace un año. Incómodo, pero necesario.
Cada día traía situaciones que despertaban miedo, y cada día Marcus actuó a pesar de ello. A los 3 meses de liderar el equipo, algo notable ocurrió. Una demostración importante para un cliente falló. El software falló frente a 50 personas en desastre. El viejo Marcus se habría congelado, entrado en una espiral, tal vez renunciado. El nuevo Marcus se sintió. El miedo era abrumador y actuó de todos modos. Se disculpó profesionalmente y asumió todas sus responsabilidades. Responsabilidad. Describió la solución y programó una demostración de seguimiento. Después de su jefe lo tomó a un lado y le dijo: eso es liderazgo, no perfection. No fingir que no tienes miedo, simplemente manejar las dificultades con dignidad. Marcus se dio cuenta de que finalmente había llegado al 8º peldaño de su escalera del miedo. Napork había dejado de sentir miedo, porque había demostrado que podía liderar a pesar del miedo. La verdad del guerrero. An Ago Dispute. De su primera visita al dojo, Marcus se sentó frente a Tera. Maestro, he estado pensando, cuando en paz, creía que el coraje significaba no tener miedo. Pero no es eso, ¿verdad? Teda sonrió. Dime, ¿qué has aprendido? El coraje es la habilidad entrenada para actuar cuando el miedo te dice basta. No es un sentimiento, es una disciplina. Los samuráis sentían miedo simplemente no dejaron que el miedo tomara sus decisiones. ¿Ansí? ¿Qué más? Que desarrolles coraje de la misma manera que se desarrollan los músculos. No intentando levantar el peso más pesado inmediatamente, sino levantando ligeramente pesos más pesados consistentemente a lo largo del tiempo. Los micropasos se combinan para generar una gran transformación. Sí, ¿qué más? Marcus, pensé profundamente, ese miedo nunca desaparece por completo. Todavía me pongo ansioso antes de las presentaciones. Todavía estoy nervioso en enfrentamientos. Todavía me siento incómodo en nuevas situaciones sociales, pero ya no estoy controlado por él. Taeda asintió. Esta es la verdad del guerrero. Los samuráis no eran sin miedo, estaban intrépidos. Habían construido tantas experiencias de referencia de sobreviviendo al miedo de que sus cerebros ya no predijeran catástrofes. Continue. La cultura moderna te dice que ten confianza, pero la confianza es un resultado, no un método. El método es Kazan, pequeñas mejoras diarias. Foson actúa a pesar de la turbulencia interna. Anshosin afronta cada desafío con mentalidad de principiante. Gambaru persevera ante la incomodidad. Estos no son C o conceptos motivacionales. Son sistemas de entrenamiento. No te mentalizas, entrenas. Marcus sintió profunda gratitud. Hace un año, me escondía de las llamadas telefónicas. Ahora lidero un equipo. ¿Cómo sucedió esto? Un día a la vez, tiempo, un miedo a la vez, una acción a pesar del miedo a la vez. Teda se mantuvo firme, caminó hacia el pergamino en la pared. Fudosin, la mente inamovible. ¿Sabes qué significa esto realmente? Significa: el mundo te sacudirá, el miedo intentará conmoverte, pero te has entrenado para permanecer en tu camino a pesar de todo. No porque no te afecta, porque eres disciplinado. Marcus lo entendió. No se había convertido en una persona diferente. Se había convertido en una versión entrenada de sí mismo. El miedo seguía ahí. Ahora también existía la disciplina para actuar, y la disciplina siempre vence al miedo. La lección de Samare. 2 años después de aquella primera llamada telefónica, Marcus dirige su equipo. Silenciosa competencia. Aún siente miedo, pero ya no lo detiene. Última semana, un desarrollador junior, tranquilo, ansioso, le recordó a Marcus a su antiguo se. Acercó a él. Marcus, ¿cómo lo haces? ¿Cómo tienes tanta confianza? Casi me río. No tengo confianza. Estoy entrenado. ¿Cuál es la diferencia? La confianza es un sentimiento. El entrenamiento es una práctica. Todavía me pongo nervioso. Simplemente no dejes que el nerviosismo me guíe en mis decisiones. El desarrollador junior parecía confundido. Entonces, ¿cómo puedo ser como tú? Marcus pensó en la primera lección de Tera, en aquella llamada que lo cambió todo.
Dime algo. ¿Qué es lo más pequeño que te asusta? Hacer preguntas en equipo.re. Reuniones han perfecto durante las próximas 2 semanas. Haz una pregunta en cada reunión, incluso si solo es aclarar algo obvio. ¿Puedes hacerlo? ¿Solo una pregunta? ¿Solo una? ¿Todos los días durante 2 semanas? Entonces, ven a hablar conmigo. Mark se vio hace 2 años. Me pregunto si aún una llamada telefónica podría cambiarlo todo. Sabiendo ahora que podía, lo hizo, lo cambió todo. Porque el coraje no se construye con grandes gestos. Se construye con pequeños actos de valiant ia.re. Repetidos hasta que se convierten en identidad. El camino del guerrero no se encuentra en la valentía, se encuentra en el entrenamiento and disciplina, la disciplina de desarrollar. El coraje que los samuráis practicaron durante siglos continúa hoy en día no solo en el Japón feudal, sino en cada persona que elige enfrentar el miedo, en lugar de esconderse de él. Si esta exploración del coraje, disciplina y filosofía guerrera resonaron contigo, te invito a suscribirte a Presencia y Propósito. La suscripción nos ayuda a crear más contenido como este. Investigaciones profundas sobre la sabiduría y la práctica de los samuráis. Estimas para construir la presencia guerrera en la vida moderna. Estamos construyendo una comunidad de hombres que se entrenan para actuar a pesar del miedo. Hombres que entienden que el coraje es una habilidad, no un don. Que práctica, Kazan, Fusen y Gambaru. No como conceptos, sino como disciplinas diarias. Gracias por ver el vídeo. Gracias por tener la valentía de buscar este camino. Gracias por elegir entrenar en lugar de esconderse. Hasta la próxima, enfrenta un miedo. Construye un micromomento de coraje. Entrena tu mente guerrera. El mundo necesita más guerreros entrenados y menos personas paralizadas por el miedo. Sé Alex. Camina con presencia, vive con propósito, actúa con valentía.